El brigadier general Luis Eduardo Martínez tiene más de 30 años de carrera en la Policía Nacional. Con más de 246 condecoraciones, dio sus primeros pasos dentro de la institución, cumpliendo labores de inteligencia en el Huila y Magdalena. Su verdadero ascenso comenzó cuando era secretario privado de la institución. De ahí pasó a ser comandante del departamento de Antioquia y Valle de Aburrá, en donde dio fuertes golpes contra el crimen organizado. Comandó importantes operaciones, sobre todo contra las FARC, una de ellas la Operación Canciller, la cual permitió la captura de alias Rodrigo Granda Escobar. También fue parte de las pesquisas que permitieron la ubicación del campamento de alias Raúl Reyes y posterior baja del entonces cabecilla de las FARC. En el año 2011 comandó la policía de Bogotá y luego lideró la operación Agamenón contra el clan Úsuga, en la que se han capturado cerca de 500 miembros de esa organización criminal y se han incautado más de 20 toneladas de cocaína. Finalizando el año 2015 y en uno de los momentos más importantes de su carrera, su larga trayectoria se vio truncada. La razón, varios congresistas recibieron una serie de anónimos que señalaban al alto oficial de supuestos vínculos con delincuentes y narcotraficantes, algunos a los que él mismo combatió. En diciembre del mismo año, cuando esperaba recibir su ascenso a mayor general, en una lista de 39 oficiales que buscaban subir de rango, en un hecho sin precedentes, el de Martínez quedó suspendido. La polémica decisión fue adoptada luego de que el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas enviara una carta al Senado en la que pidió retirar el nombre de Martínez de la lista de oficiales que ascenderían dentro de las Fuerzas Armadas. Fue una decisión sorpresiva, pues 18 horas antes el mismo ministro Villegas había remitido otra comunicación en la que solicitaba su promoción. Antes de recibir la segunda carta del ministro de Defensa, los senadores ya habían acordado la aprobación de los ascensos, tal como lo había pedido Villegas. La constancia fue firmada entre otros por el senador Jimmy Chamorro, Paola Holguín y Tania Vega. Sin embargo, Carlos Galán, Luis Fernando Velasco y Mauricio Liscano se abstuvieron de hacerlo. Pero qué vergüenza un gobierno que no es capaz de respaldar a los propios hombres de su fuerza pública. Qué vergüenza que en Colombia el ministro de Defensa, comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía, haya estado en este recinto, en una audiencia, defendiendo la hoja de vida de mi general Martínez. Qué vergüenza que ese mismo ministro ayer nos hiciera llegar una carta solicitándonos el ascenso de los 39 hombres de las fuerzas militares y de policía. Qué vergüenza que ese mismo general hablara de la importancia para la seguridad y defensa nacional de un hombre como mi general Martínez y hoy simplemente venga y retire su nombre de la resolución que permite ascenderlo, del decreto que permite ascenderlo. El 18 de diciembre, el presidente Juan Manuel Santos, por medio del ministro de Defensa, le pidió la renuncia a Martínez. Más adelante, el pasado 15 de febrero, el alto oficial fue llamado a calificar servicios a través de este decreto, el 252. Por medio de la red social Twitter, la hija del general Martínez denunció que su padre fue presionado para renunciar, incluso que lo amenazaron con quitarle la visa estadounidense. General Palomino y Ministerio de Defensa cumplieron con la primera parte de la amenaza a brigadier general Luis Martínez. ¿Y ahora qué sigue? ¿La cancelación de la visa? Su hija, que ha ejercido una defensa muy fuerte, mientras usted guardó silencio, ella lo ha defendido, inclusive a través de Twitter. Muchos televidentes han leído esos mensajes que ella ha enviado. Ella en algún momento escribió que el ministro de Defensa le pidió la renuncia, que también el general Palomino lo hizo, y que prácticamente le dijeron que si usted no renunciaba, le quitaban la visa. Eso es cierto, eso es cierto. Eso es cierto y mi hija muy seguramente lo hizo, porque son comentarios que uno al interior de su familia, en situaciones como esta que afecta a toda una familia, uno las comenta. Yo aspiraría a que el ministro o que el señor general Palomino pues, explicaran por qué ellos manifestaban que me iban a quitar la visa. Mire, yo he trabajado con todos los, digamos, agencias internacionales que
están en este país. Con la DEA veníamos trabajando todo el tema de la operación Agamenón. Con la DEA se trabajaron muchos temas cuando yo fui comandante de Bogotá, cuando yo fui comandante de jefe de operaciones de inteligencia, cuando fui jefe de SIGIN de Bogotá, con la CIA, con muchas agencias de inteligencia que están en el país. Entonces yo le pregunto al ministro, ¿y por qué me dice usted que me van a quitar la visa? ¿Acaso yo qué he hecho? Me dijo, porque el gobierno americano perdió confianza en usted. Ah, bueno, ¿y pierden la confianza en uno de la noche a la mañana? Eso es algo que uno no entiende. Pero bueno, mire, el hecho de que quiten o no quiten una visa, eso es un tema, digamos, de la potestad discrecional que tienen los estados y hay que respetarlo y acatarlo. Lo que sí me extrañaría a mí, eso sí me extrañaría, es que me la quiten cuando llevo muchos años trabajando de la mano con ellos. ¿Y qué tiene que ver que usted renuncie voluntariamente con la adjudicación o no de una visa? Supuestamente un favor, para que no le quiten la visa y no enrarezcan su imagen ante el país, pida usted la baja y si no la pide, pues le van a quitar la visa. Entonces, defendiendo mi honor, el de mi familia, por eso no pedí el retiro y por eso esperé, estaba aspirando a que objetivamente me dieran la oportunidad de que los entes a los cuales yo le he pedido que me investiguen se pronunciaran. No lo hicieron. Con extrañeza, el martes me enteré de mi retiro, me notificaron de mi retiro y ya. ¿En esa reunión quién estuvo? ¿Únicamente el ministro de Defensa o estuvo el general Palomino también? El general Palomino y el ministro de la Defensa Nacional. ¿Ambos le manifestaron eso? El ministro de la Defensa en presencia del general Palomino y en otra reunión que posteriormente tuve yo a mediados de febrero con el general Palomino, donde me reiteró que debía pedir el retiro y que si no, pues tenían que proceder a llamarme a calificar servicios, que consecuentemente con el llamamiento a calificar servicios, muy seguramente me iban a quitar la visa. Hasta el momento no he sido notificado de eso y vuelvo y le repito, me extrañaría enormemente que ese hecho se diera, aunque hay que aclarar que esa es una potestad discrecional de cada estado y que uno como ciudadano la acata, la respeta y que pues habría que volverla a pedir en caso de que eso se dé. General retirado Martínez, ¿usted cómo recibió esa decisión que tomó finalmente el gobierno nacional? El 10 de diciembre lo que se le dijo a la opinión pública era que su ascenso iba a ser retirado por 6 meses o iba a ser evaluado para que este tipo de anónimos y de acusaciones fueran investigados realmente y no se cometiera una injusticia. Pero 8 días después, una semana después, se toma esta decisión. ¿Por qué hubo ese cambio de decisión y no se dio esa investigación? Bueno, eso tendrán que explicarlo quienes tienen la facultad de llamarme a calificar servicios. Serán ellos. El llamamiento a calificar servicios es una facultad discrecional. Ellos se habían comprometido, el ministro se comprometió con el país a enviar una comisión a los Estados Unidos. La comisión llegó de Estados Unidos. La comisión tiene un resultado que yo conocí porque hablé con los integrantes de la comisión y que conoció el señor ministro de la Defensa. En una de las cartas que yo radico en diciembre, le digo al ministro de la Defensa, así como usted se comprometió con el país a revelar los resultados de la comisión que envió a los Estados Unidos, por favor hágalo. Hasta el momento no ha dicho nada. Y posteriormente le radiqué otra carta, simple y llanamente pidiéndole nada más que así como habían otros oficiales que venían siendo atacados, digamos, de la misma manera baja, ruin que venían haciéndolo conmigo, pues que a mí también se me diera el apoyo del gobierno y la oportunidad de defenderme. Pero pues vuelvo y repito, con mucha extrañeza recibo mi llamamiento a calificar servicios, pero ni más faltaba, lo acato, lo respeto, pero disiento de esa situación porque es que de por medio está mi dignidad y la de mi familia. Usted durante la entrevista ha asegurado que todo esto responde a un complot orquestado, posiblemente, presuntamente, desde el interior de la policía. En algún momento el presidente Juan Manuel Santos
¿Conoció esta versión? ¿Conoció que estos anónimos, estas declaraciones podrían llegar a responder a una persecución en su contra? Eso sí habría que preguntárselo al señor presidente. Pues ¿Él nunca le dijo nada a usted? No, en ese sentido no. Digamos que en el tema de los anónimos, de lo que se venía manejando desde el 2012, que se convierte o que aparecen en documentos legales, que hay que entender ese juego que hay ahí, anónimos desde el 2012 hasta el 1 de diciembre del 2015 en la tarde, cuando esos anónimos se convierten en unos documentos legales, en unos memorandos, como los llaman los funcionarios de la DEA, que su contenido es falaz. Digamos que sobre eso yo nunca había sido cuestionado ni por el Estado, ni por el gobierno, ni por la policía, ni por nadie. Es decir, si eso se conoce de tiempo atrás, porque además las fechas van, vuelvo y repito, sin más no estoy, de marzo hacia atrás, de marzo 2011 hacia atrás, pues yo creo que si la policía tenía dudas en su momento, debió haberme abierto una investigación. Bueno, general, era coronel, si el Estado los conoce, debió haber hecho el trámite, como lo hizo el senador Galán en su momento cuando los recibió a los entes de control y de investigación para que se me iniciara una investigación. Pero mire que todo lo tengo, todo lo que es en tema de investigación, llámese penal o disciplinaria, soy yo el que lo precipito, soy yo el que lo pido, soy yo el que lo solicito. ¿Qué otro tipo de anónimos circularon al interior de la policía? En algún momento nosotros conocimos que usted fue también acusado a través de anónimos de tener cercanía con el Partido Centro Democrático e inclusive que eso podría llegar a desembocar en una participación en política. Ese tipo de anónimos, ¿qué impacto tuvieron en su relación con el presidente Juan Manuel Santos? Por esa situación yo también me he tenido que mover mucho, porque desafortunadamente a alguien se le dio por hacer llegar unos anónimos por allá cuando hubo un escándalo con el hacker, diciendo palabras más, palabras menos, que yo estaba trabajando con el hacker para favorecer a Oscar Iván Zuluaga, Centro Democrático, en fin. Estábamos en época de elecciones presidenciales. Estábamos en época de elecciones y yo acababa de llegar de una comisión que me tocó hacer al Huila precisamente para destaponar la vía al Caquetá y la vía al Putumayo, porque estábamos además en el marco de un paro armado. En su momento, cuando yo tengo conocimiento de eso, yo me entero que me van a llamar a calificar servicios por esa situación. Hablo con el señor ministro de la Defensa del momento, el doctor Pinzón. Hablo con el señor general Palomino, el señor general Palomino habla con el señor presidente de la República y el señor presidente de la República manifiesta que quiere hablar conmigo. Claro, es el jefe supremo de la fuerza pública. Yo hablo con él, se da la oportunidad de hablar con él. Me pregunta que qué es lo que está pasando, que a él le han dicho que yo he filtrado información para hacerle daño a su gobierno. Y que esa información yo se la estoy dando al Centro Democrático en cabeza de Diana Mercedes Gómez Martínez y en cabeza de Alejandro Arbeláez, que fue su viceministro de Defensa cuando él era ministro. Pues lógicamente yo le digo que él tiene como corroborar o desvirtuar precisamente lo que alguien le está diciendo, que yo hace mucho tiempo no tengo acceso a documentos que puedan hacerle daño al gobierno, porque en ese momento en que se da el tema que quieren relacionarme con el hacker y que yo hablo con el señor presidente, yo soy el director administrativo de la Policía Nacional. ¿Exactamente el presidente qué le dijo? ¿Lo acusó? No me acusó, simplemente me preguntó que qué de cierto era eso. ¿Cómo era esa relación con los generales al interior de la policía en ese momento histórico del país? Un momento en el que la polarización era muy fuerte y en el cual la misma policía también terminó siendo investigada en sus filas. Me refiero específicamente a quienes estaban con el presidente Juan Manuel Santos y quienes de alguna manera defendían en ese momento las ideas de un candidato diferente que era Oscar Iván Zuluaga. No sé porque si algo nos caracteriza a los policías es que no somos deliberantes,
Nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a trabajar por la seguridad y la tranquilidad del pueblo colombiano. Digamos que yo en un momento histórico de mi vida institucional me veo inmerso en algo así que fue muy pasajero. A mí me dijeron que usted estaba haciendo esto, yo doy mis explicaciones de que no es así y paré de contar. Sigo trabajando. ¿Eso lo distanció del presidente Juan Manuel Santos? No, es que yo como subalterno, como policía, no tengo ni una aproximación ni un distanciamiento con el presidente de la República. Lo único que tengo es respeto, subordinación y obediencia por la figura presidencial, porque estamos en un país demócrata y él es el jefe supremo de la fuerza pública. Pero yo no puedo hablar ni de acercamientos ni de distanciamientos porque es mi jefe supremo. Usted lo ha dicho, es el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué le diría usted hoy al presidente Juan Manuel Santos, quien finalmente pues, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y fue quien en últimas tuvo que haber tenido alguna influencia en esa decisión de separarlo usted del cargo? Acato y respeto su decisión. Acato y respeto su decisión como un buen policía, pero lo que no comparto es que me saquen queriéndome hacer ver como delincuente sin serlo. Y eso es lo que precisamente defiendo y defenderé hasta el último día de mi vida. ¿Por qué usted no renunció, general? ¿Por qué No prefirió renuncié. ser llamado a calificar servicios? Le voy a Prácticamente explicar lo esa echaron de la situación. policía, Sí. para que nuestros televidentes No entiendan. renuncié porque cuando uno tiene dignidad, cuando uno tiene la frente en alto y la conciencia tranquila y lo tildan de delincuente, un delincuente no renuncia, un delincuente se retira. Entonces yo no podía renunciar porque me están acusando de algo, de hechos que yo no he cometido, de hechos en los cuales yo no me he visto inmerso y de pronto dejar un manto de duda más grande alrededor de mi carrera. ¿Y este por qué se va? ¿Y este por qué se renuncia? Renuncia. ¿Y este por qué ante esas acusaciones no hace frente? Entonces por eso no renuncié. Como no tengo que esconder, como puedo mirar de frente, nunca he tenido vínculos con ninguna clase de criminalidad, pues por eso decidí mejor que fuera el Estado el que tomara la decisión que considerara más conveniente.